Vamos allí a este segundo mensaje que hemos titulado Pastoreando tu familia. Hemos visto que es parte del plan de Dios para que nuestra familia siga creciendo, para que en este tiempo todo cristiano vaya a la voluntad del Señor. Necesario reconocer. Vimos esta mañana la guía que Dios ha puesto. Es Él. Vimos allí en Hebreos cómo el Señor ha puesto estos siervos para velar. Vimos que hay dos personas que velan por tu vida espiritual. Tú mismo, siendo sobrio y velar, según 1 de Pedro 5:5, y según Hebreos 13:17, el pastor vela por tu vida también. Y como que da de dar cuenta. Así que esto es parte de lo que debemos tomar en cuenta. Y la invitación esta mañana de seguir recordando el plan de Dios. Déjate guiar. Pero luego recordando esta ilustración que va desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, de lo que somos como cristianos, ovejas. Vamos a ver el segundo punto de pastoreando la familia. Déjate alimentar. Déjate alimentar. Vamos a orar, que el Señor nos use solamente como instrumentos. Oremos. Gracias, Dios eterno, Padre celestial. Te damos gloria, Señor, y queremos aún pedirte perdón como allí cantamos. Si en algo te quitamos, Señor, de tu gloria, de tu nombre, que es sobre todo nombre. Como humanos esta mañana recordábamos allí, Señor, en Santiago, que el hombre en su tendencia natural y pecaminosa es pronto para hablar, y tú nos has mandado, tu Espíritu nos controla para que seamos tardos para hablar, seamos prontos para oír, que se extiende más que solamente hablar, se van nuestras pasiones, a nosotros escucharte más que nosotros responder primero, a nosotros escuchar tu voz antes de dar pasos en nuestras vidas. Oh Señor, gracias por los varones aquí presentes, Señor, y gracias por las hermanas también, pero pensando en el hombre, Señor, que tú has puesto como el principal en la familia, como el principal en el liderazgo, Señor, de la iglesia, de todo lugar, para nosotros escucharte a ti, Señor, y luego ser voceros de tu palabra en nuestras familias y en todo lugar, para que nos ayudes en esta generación, mi Dios. Padre, úsame solamente como un instrumento, como un puente, Señor, de tus palabras. Somos inmerecedores, pero por tu gracia clamamos que tu hombre, Señor, que nos dé gozo, que nos alientes, que nos exhortes, que nos enseñes, que nos corrijas, Señor. Y aún tú puedes salvar todavía, Señor, con tu palabra. Y tú mitigas toda necesidad. Gracias porque te hemos adorado, alabado. Gracias, Señor, por recordar tus atributos y tu gloria. Oh Padre, haz tu obra. Que estemos firmes y constantes y tú des ese crecimiento, mi Dios, conforme a tu voluntad, Señor. Que entreguemos nuestros pecados a ti y podamos seguir viendo esa perfección, ese ajuste, Señor, esa transformación y santificación de tu Espíritu en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Déjate alimentar y vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos 20. Aquí está otro de los versículos favoritos de los pastores, porque nos dice esta labor, como Pablo recordaba a estos ancianos pastores allí en este pasaje, Hechos capítulo 20, versículo 28, aunque veremos otros pasajes. Vemos la verdad de esta tarde y lo aplicamos a la familia. Dios quiere pastorear nuestras familias, hermano. Dios quiere que sigamos creciendo, utilizar a sus pastores para que podamos crecer como familia. Hechos 20, 28. Dice la palabra de nuestro Dios allí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pues yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así que, mis hermanos, en este versículo tenemos una palabra que nos sigue recordando la ilustración que recordamos esta mañana. ¿Cuál fue? Que somos ovejas. Ovejas del Señor cuando hemos nosotros confesado a Jesús como Salvador. Somos sus hijos, pero Él nos ha dicho que somos ovejas. ¿Y por qué somos ovejas? Porque tenemos un pastor que nos va a guiarnos esta mañana. Pero fíjense cómo sigue la misma ilustración. Pablo les dice aquí a los hermanos
Mirad por vosotros mismos, hermano. El pastor tiene que orar por él mismo. La congregación, las ovejas, deben orar por ese pastor, porque todos tenemos, ¿verdad?, ese privilegio por la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, son hombres de carne y hueso, pero son salvos por la gracia y un llamado especial, una gracia especial para esta labor, pero no dejan de ser un objetivo para el diablo. Y por eso debe cada pastor mirar por su vida espiritual. Y luego mire qué interesante ver aquí el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto. La palabra aquí que nos recuerda una vez más la ilustración de ovejas es apacentar. Esto es una palabra y un verbo que solamente se entiende en el contexto del pastorado, de las ovejas mismas, ¿verdad? Es un verbo que nos dice literalmente, la palabra original es poimaino, que es la palabra para pastor, para la labor que hace un pastor con las ovejas. Y si estamos hablando de alimento, ¿qué va a hacer un pastor con las ovejas, hermano? Vimos esta mañana la característica del animalito. Y vamos a ver muchas más ahora. ¿Y por qué el Señor nos sigue recordando esto? Por el cual debemos nosotros ser guiados. Mire, la palabra significa alimentar. La palabra apacentar significa gobernar. Significa nutrir, suplir lo necesario para el alma. Según Hechos 20 y 28, el Espíritu Santo ha dado a estos siervos las ovejas que le pertenecen a Cristo, que Él ha comprado por su sangre. Fíjense todo lo que está diciendo aquí el versículo. A estos hombres de Dios para que pastoreen las ovejas del Señor. ¿Quién es el dueño? El Señor. ¿Cómo la compró? Por su sangre. ¿Y qué ha hecho? Le ha entregado, ha delegado autoridad en estos siervos a través del Espíritu Santo, dice, para que pastoreen estas ovejas de su redil. Por eso todo pastor tiene que recordar que Cristo es la cabeza, es el dueño. Pero al mismo tiempo que nuestra función es guiar y alimentar también, apacentar y nutrir. Por eso, mi hermano, y cada padre de familia, es necesario entender, mi hermano, que tu pastor debe alimentar tu vida. Cada uno de los platos espirituales que llegan a tu corazón, aparte vimos de esa relación con Dios que debe ser lo primero que predomina, y la práctica debemos tener todo, mi hermano. Hay un pastor que debe alimentar porque somos ovejas, Dios ha puesto, Dios mismo le ha dado, hermano. Así que tenemos que tener cuidado con estas doctrinas, pensamientos de otros que están fuera del diseño de Dios. ¿Quién es que ha hecho esto? Un hombre. Es el Espíritu Santo que ha dado esto. Ningún hombre merece este privilegio, pero Dios lo ha diseñado de esta manera. Por lo tanto, vemos una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Déjate alimentar, porque el Espíritu Santo ha puesto a este hombre allí para que alimente tu vida. El Señor ha puesto estos hombres, dice aquí también, como obispos. Esta palabra original que se escucha es episcopos. ¿Qué significa? Sobrevedor. Alguien que ve por encima de, literalmente. Esto es algo divino, no intelectual. Escúcheme bien, mi hermano. Es decir, que el pastor, oiga bien, no necesariamente va a ser el ingeniero, va a saber también de arquitectura, necesariamente. Va a ser el que va a estudiar medicina para aconsejar a los médicos también. No va a ser posiblemente el técnico para aconsejar a los técnicos. No es algo intelectual, es algo que viene de la palabra de Dios, algo divino. El hecho de ser un pastor puesto por Dios y regirse por su palabra debe darte paz, mi hermano, como oveja, para guiarte, alimentarte, para que pongas a Dios en primer lugar. Aunque no sepa de las áreas aún de trabajo y de las cosas que nos rodeamos, mi hermano, este hombre, por ser puesto por Dios, Dios le ha dicho que va a darle una visión más allá de todas las cosas, de algunas decisiones que muchas veces tenemos, para que posiblemente no sabrá de los negocios, pero va a guiarte a que haga los negocios con honestidad y agradable al Señor. Posiblemente no sabe de lo técnico, pero va a ver tu familia, a velar, para que la pongas en primer lugar. Para que no te olvides de lo más importante cuando estás tomando decisiones jóvenes. Para confiar en Dios, aunque muchas veces no veas el futuro, ¿verdad? Y las cosas más adelante. Y hermano, no pretendemos tampoco decir, según la palabra de Dios allí, que va a conocer literalmente. Eso sería un poder
de predicción, y no es lo que es el pastor. El pastor va a orar. El pastor debe buscar la palabra de Dios y con los principios de la palabra de Dios guiar a las ovejas y alimentarles para que puedan seguir la voluntad de Dios. Y que ya vemos allí que es necesario ser alimentado, mi hermano. Ten paz porque el Espíritu Santo ha puesto allí. Es importante tener paz, no es por algo intelectual, sino por algo sobrenatural y divino que Dios ha puesto allí. ¿Ustedes saben lo que debe una iglesia así confirmar? Que el siervo que Dios ha puesto sigue la Biblia, la palabra de Dios. Después, miren, no se preocupe por más nada. Confíe en el Señor. Déjense guiar y déjense alimentar. Amén. Porque aquí Dios ha puesto su voluntad. Vamos al Salmo 23, mi hermano. Allí tenemos el salmo conocido de ¿qué? De Jehová siendo el pastor de los pastores. Pero no deja de ser una verdad que todo pastor fiel en una iglesia local va a imitar, como dimos esta mañana, el ejemplo de Jesucristo. Y así como Dios nos pastorea para aprender a hacer bien su labor, ¿verdad, mi hermano? Si usted es ingeniero, usted se va a preparar como los ingenieros. Hará maestría y posgrados, seminarios y entrenamientos para hacer mejor su labor. Pues mire, hermano, entonces el pastor va a ver a Jesucristo, al pastor de los pastores, para hacer mejor su labor. Y el Salmo 23 nos está dando la ilustración de lo que el Señor está haciendo. Un buen pastor se preocupará de alimentar a las ovejas con pastos verdes, así como el Señor lo hace. El 23:2, ¿qué dice? Vamos a leer desde el 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Vamos a dejar la otra partecita para más adelante. El pastor MacArthur dice que las ovejas pasan, oye, las ovejas como los animales, literalmente pasan la mayor parte de sus vidas comiendo y bebiendo, pero no son muy cuidadosas acerca de lo que consumen. No conocen la diferencia, oiga bien, entre plantas venenosas y no venenosas. Por tanto, el pastor espiritual de la iglesia debe constantemente vigilar su alimentación. Pero dentro de la alimentación también hay cosas nutritivas que muchas veces, si una oveja no entiende lo que está haciendo el pastor, puede malinterpretar, puede que no acepte esa nutrición que está dando este siervo de Dios. Vamos a Eclesiastés. Aquí hay un versículo bien interesante y habla literalmente de esta nutrición del pastor, pero con una connotación diferente. Vamos a Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Así que déjate, estamos viendo el segundo punto de pastoreando a tu familia, déjate alimentar. Eclesiastés 12, 11, dice la palabra del Señor: la palabra de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Mis hermanos, estamos viendo la palabra de Dios es la única que es dulce y al mismo tiempo muchas veces nos corrige y produce en nosotros algo que realmente nos puede entristecer en un momento. No estamos diciendo que entristece, sino que el consejo de nutrición, el consejo bueno que necesitamos, va a llegar a lo profundo de nuestros corazones. Miren cómo Eclesiastés y el predicador nos recuerda que aquel que va a temer a Dios para que tu vida y tu familia sea edificada en el Señor, van a venir muchas veces palabras que, oiga la ilustración, clavos hincados, mi hermano. Mire, esto es, ya está la ilustración aquí de lo que siente uno. ¿Y cómo aplicamos esto a la vida de una oveja? Mire, depende cómo esté una herida de una oveja posiblemente. Depende cómo esté el corazón de la oveja. Estamos viendo allí que estas palabras no es que son malas, no, son nutritivas. Son las palabras sabias de un pastor. Es la voluntad de Dios, de lo que debe escuchar esa familia, esa oveja, ese hermano. Pero se percibe muchas veces como un clavo hincado. Hermano, mire, esta carne que tenemos no le va a gustar que sea corregida. Y ya debemos nosotros identificar las batallas espirituales como ovejas para saber que Dios nos habla y habla el pecado para que lo pongamos a un lado. Habla a cada uno de nosotros
Y muchas veces, ¿verdad?, el pastor debe venir conociendo la herida posiblemente de la oveja por el pecado. La herida posiblemente de que se fue por un camino y hubo una herida y hubo un problema. Y debe aconsejar y se puede percibir como este clavo hincado, pero debemos tener la confianza de que Dios va a sanar esa herida si nosotros confiamos en Él. Si nosotros escuchamos ese consejo. Hermano, no son heridas provocadas por el pastor, sino el consejo de Dios que está llegando allí a un corazón herido o posiblemente pecaminoso, donde en la obediencia a la palabra de Dios va a traer sanidad. Amén. Mire, hermano, según la misma ilustración de la oveja, fíjense que el pastor MacArthur está volviendo a la ilustración del animalito, cómo no se da cuenta de la buena comida y de la mala comida. Y hermano, ahí vengo a aplicar. Yo dije que iba a decir algunas cosas que posiblemente no he dicho, y son buenas decirlas, porque debo enseñar esto, hermano, en nuestras congregaciones. Hermano, en este tiempo de información se están escuchando muchas cosas. Y según el diseño de Dios, que nos ha dado un alimento, es decir, ya debemos ver, y gloria a Dios por los testimonios de las mismas ovejas en esta iglesia, de los hermanos, en saber que cuando escuchamos una prédica, que cuando estamos en la palabra de Dios, es un alimento espiritual. Dios ha puesto a estos hombres para ver el alimento que nosotros debemos tomar. Y hermano, está en mi aplicación y en mi responsabilidad decir una vez más, cuidado con el veneno que hay en el mundo ahora mismo. Hermano, el internet está lleno de muchas cosas, buenas y malas, y más malas que buenas. Y aún así, hermano, oiga bien, yo no voy a decir que los hermanos no vayan al internet, pero sí, como pastor, voy a decir algo, hermano: cuidado con las informaciones que estamos nosotros compartiendo, mirando, meditando y buscando en el internet. El Señor ha diseñado una forma para alimentarnos a través de nuestro pastor. Amén. Solamente un cuidado. Si la oveja, según la ilustración, Dios me está llamando así, se puede comer un veneno, una planta venenosa, hermano. Mire, ¿usted cree que el diablo no sabe esto? Y él es uno que está allí soplando. Y mire, no solamente lo que envenena, eso hay un peligro grande. Y vamos a ver algo más adelante que el pastor debe seguir haciendo cuando se envenena una oveja y cuando hay un problema, según la palabra de Dios. Pero estamos hablando del alimento. No solamente hay cuidado con lo que cae mal, hermano, la confusión también. Usted sabe que el viento de doctrina que habla la palabra de Dios es esto: es que hay una verdad mezclada con mentira. Hermano, entonces, según la realidad de la oveja, que es el Hijo de Dios y necesita una guía, hermano, tenemos que tener cuidado. Tenemos que abrir los ojos a esta realidad de que la oveja es indefensa en sí mismo y conlleva sumisión, como vimos esta mañana, conlleva entender el plan de Dios y rendirse a Él, conlleva nosotros recibir el alimento de ese pastor que Dios nos ha dado para no ser envenenados, confundidos, ¿verdad?, en este mundo. Así que, mi hermano, esta es la responsabilidad. El Señor dice que Él lleva pastos verdes. Pues ahí va a estar el pastor preparando hierba buena, hermano, para que la oveja pueda comer. Y cada iglesia local, el pastor, es una de las responsabilidades que tiene hacer esto. Hermano, dice la palabra, me llega al corazón, hermanos, la realidad de que en los postreros días, mire, tendrán comezón de oír, dice la Biblia, y se sufrirá la sana doctrina, es decir, el buen alimento espiritual. Hermano, pues mire, oremos al Señor, que podamos aprovechar el alimento que tenemos. Algo más que vemos es las ovejas deben beber agua limpia. Oiga lo que sigue pasando con las ovejas y los animalitos. Una agua limpia que no esté estancada. Las ovejas necesitan agua pura que esté libre de enfermedades. Puede que esté demasiado fría, puede que esté demasiado caliente, puede ser que allí en el río, en el lugar, fluya muy rápido. Y por eso, según Salmo 23:2, ¿qué sigue haciendo el Señor allí en la otra parte? ¿Qué hace con las aguas? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjense cómo este reposo es un agua adecuada para la oveja. Y Dios lo hace perfectamente. Todo pastor que el Señor ha puesto va a alimentar, hermano, tu vida, tu familia, llevando agua de reposo del Señor.
La oveja necesita refrescarse. El agua, hermano, la necesitamos para beber y estar satisfechos. Y por esto un pastor ora a Dios para llevar su palabra a cada corazón, a cada padre, esposa, a cada hijo, a cada miembro de la familia. Mire, para dar consuelo cuando hay aflicción. Hay un gozo cuando hay una celebración. Lleva las palabras allí de sabiduría cuando hay proyectos. Lleva palabras allí de fe cuando hay dudas. Y el pastor está llevando agua refrescante, porque eso es el Espíritu Santo obrando en el corazón del creyente. Agua, ríos de agua viva. Hermano, agua de reposo. Es decir, lo adecuado para cada circunstancia. Fíjense cómo nosotros como ovejas podemos herirnos nosotros mismos, podemos envenenarnos nosotros mismos, podemos confundirnos o hundirnos en un problema cuando, como decimos en buen dominicano, nos atragantamos o nos ayungamos, ¿verdad?, con algo que realmente no es nuestra comida. Por eso debemos tener cuidado, mi hermano. Muchas veces podemos nosotros sufrir consecuencias, ¿verdad? Una oveja, imagínense, el tanto cuidado que hay que tener. Dice el pastor MacArthur, estaba también ilustrando un poco más, que hay animales que por su olfato, hablamos de eso esta mañana, pero hablando del agua, pueden oler el agua lejos y otras cosas más. Y el alimento también. La oveja no pasa eso. Hermano, miren, no es para que nos sintamos nosotros minimizados como cristianos. Es que Dios ya nos categorizó así y nos dijo, ¿para qué? Para que nosotros no nos sintamos menos, sino que vayamos a Él, a su plan. En este caso, seamos guiados, alimentados y nos gocemos y en Él seamos poderosos. Amén. En Él. Con ese escudo de la fe que tenemos allí, que nos recuerda que es Él que nos da la armadura, pero es de acuerdo a su diseño, para que no perdamos de vista esta nutrición que el Señor quiere hacer en nosotros a través del pastor. Por eso, estas ovejas, el Señor perfectamente las guía a aguas de reposo. Son animalitos indefensos, mansos, y que necesitan cuidado. Y así entonces, otra vez el pastor imita esto, para poder llevar a su corazón lo que necesita. Algo más que podemos ver del alimento. El pastor debe nutrir con ánimo pronto y voluntariamente a las ovejas. Primera de Pedro 5:2. Así que déjate alimentar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha puesto a estos hombres que Dios ha llamado para que te alimenten. El Señor ha puesto a estos hombres como sobrevedores para tener una visión especial de acuerdo a su palabra y voluntad. El Señor ha puesto a este pastor para alimentar y llevar allí esta nutrición que no haga daño, sino que pueda ayudarte a nutrirte correctamente. Porque también llevará tu vida a agua de reposo, así como el Señor lo hace, para que tenga lo necesario para tu alma. Primera de Pedro 5:2 nos dice: apacentad, otra vez el verbo, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es ese? Jesucristo con mayúscula. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gloria al Señor. Ahí tenemos una de las 5 coronas que recibiremos por servir a Cristo. Y entendemos que esta es especial para los pastores fieles. El Señor está atento entonces a la obra de estos hombres. El Señor los ha puesto, y qué bueno que le da las calidades a ese pastor aquí mismo, hermano, y nos recuerda que está la voluntad de la oveja ser guiada. Miren, no es como teniendo señorío. Cristo es el Señor. El pastor es uno que alimenta, que dirige, que aconseja. Mire, el consejo es como mi padre ahora. En cuanto a la familia, yo pasé del plano a estar bajo la sumisión de todas las reglas de mi padre cuando estaba en su casa viviendo. Y cuando yo, según la misma palabra de Dios, he formado una pareja y me he unido a la que es mi esposa, yo dejé a mi padre y a mi madre y me uní para hacer una sola carne, una nueva familia,
con valores parecidos, con convicciones parecidas, por una nueva familia, independiente, y ahora mi padre, de ser aquel a quien yo debo estar sumiso bajo su casa, pasa a ser mi consejero. ¿Usted no cree que yo aprecio el consejo de mi papá? Para mí es uno de los mejores amigos, gloria al Señor. Pero por muchas razones, y una de ellas por ser cristiano y ser mi padre, pero otra de ellas es también por ser un pastor y el pastor de mi vida, y por tener experiencia y otras razones más. Pero ese consejo, ya bien, mi padre no me va a obligar. Un consejo se da y está la decisión de cada uno de seguirlo o rechazarlo. Usted ve, mi hermano, que es la misma jerarquía y forma en que Dios ha diseñado este crecimiento de la iglesia y esta labor del pastor. Hermano, entonces, según la realidad del mundo, si el pecado crece, hermano, mire, va a haber más ovejas que sean tentadas a no seguir el consejo. Oh, mi hermano, y allí es donde viene tristeza a los pastores. Pero al final, Cristo, mi hermano, es que nos ama a todos. Y Él quiere el bien para sus ovejas. Y Él ha prometido que no desamparará a ninguna oveja. Gloria al Señor por sus promesas. Pero hermano, mire, el pastor debe nutrir con ánimo pronto. Por eso entonces lleva a un pastor a que pronto significa, mire, constante y diligente. Por eso está a la semana, a los días, velando, buscando, orando, sin hacerlo, ¿verdad? Y sin pasarse al punto de que tenga señorío o que vaya a obligar. No, es el consejo. Pero hermano, me temo muchas veces que entonces los consejos se tomen como del otro lado, como una opinión más. Y el Señor muchas veces nos está guiando y nos está alimentando, hermano. Oremos al Señor. Hermano, el pastor va a poner platos, hermano. Son platos de comida que vienen del Señor, que estamos viendo que ha sido diseñado de esta manera. Y cuando entendamos esto en nuestros corazones, mire, vamos a alimentarnos y nutrirnos más espiritualmente. Amén. Hermano, cada domingo, y ahí hablo de nuestra iglesia específica, domingo en la mañana y en la tarde, allí está el Señor dándonos alimento a nuestras vidas. Miércoles para orar. Mire, para que no nos ayuguemos, oramos para que nos baje esa comida, para que nos aproveche. Algo no nos aprovechó, lo meditas otra vez. Le pide al Señor que pueda llegar a tu torrente sanguíneo, a los músculos espirituales. ¿Cómo? Practicándolo, Señor. Hazlo en mí. Forma este carácter en mí. Tú me hablaste con esto, Señor. Ahí estamos orando, hermano. Otro plato el miércoles también. Los jóvenes tienen un postre especial los sábados allí. Las damas y caballeros, hermano, este siervo y cada siervo, según lo que Dios ha ordenado para edificar nuestras familias. Entonces, ora al Señor para decir, sí, yo creo que es bueno. Será bueno tomar este tiempo especial. Este libro aquí, tomar este tiempo más para que todas las ovejas sean alimentadas, nutridas, para vivir y para hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Hermano, voluntariamente, dice aquí. Por esto es importante que un pastor sepa, si usted quiere. Hermano, oiga bien, si usted quiere, y no debe ser la costumbre, visitar otra congregación. Son alimentos diferentes, aunque parecidos. Y hermano, mire, lo digo con todo amor en el Señor. Aprendí esto. Y es el momento donde podemos decirlo aquí. Hermano, es una falta a la función pastoral de cada pastor local que no sepa que una oveja está en otra iglesia. ¿El pueblo de Dios dice? Amén, hermano. Esa es la voluntad de Dios. Hermano, muchas confusiones, muchas venenos. Vamos a decir que una iglesia de igual doctrina va a envenenar. Pero hermano, por eso un pastor va a decir, ok, este plato cómetelo, y este plato no te lo comes. Incluso, hermano, oiga bien, tenemos nosotros en cuanto a cantidad una iglesia de un tamaño, y vienen muchas invitaciones, y ustedes saben que hay algunas que yo anuncio y otras no. ¿Y por qué, hermano? Yo no quiero que las ovejas se ayuden. Tenemos un tiempo, y lo único que tenemos que hacer no es venir a la iglesia, hermano. Debemos ir y practicarlo allá afuera. Amén, hermano. Tenemos esposas que atender, tenemos trabajos que atender, tenemos hijos que atender, tenemos prioridades que hemos recordado. Y hermano, estamos velando por aún el tiempo y que el Señor nos dé su gracia, que no son perfectos, pero velando
que podamos cumplir con el tiempo de todas las cosas y platos que tenemos nosotros. Y luego entonces decidir a cuáles iremos y a cuáles no juntos. Por eso, hermano, es necesario. No es por un siervo aquí, es por el diseño que Dios nos ha presentado en su palabra. Así dice su palabra, y así también este siervo puede decir que fue enseñado. Y es, hermano, importante. Entendemos, hermano, que muchas veces tenemos mucho ánimo por entonces ser alimentados. Hermano, mire, vamos a alimentarnos por prioridades. Y mire, entonces, nos vamos a alimentar. Usted le va a pedir al pastor. Y el pastor se involucrará de cada iglesia, viendo la necesidad. ¿Hay algo más que hay que hacer? Vamos arriba, entonces. Porque las ovejas están necesitadas por más alimento. Pero hermano, ¿usted sabe cuándo va a pasar esto? Cuando el plato principal se coma. O nosotros en nuestra casa. Mire, yo me acuerdo el día que yo dije, no me gusta el arroz con maíz. Fue el único día que lo dije. Porque mire, yo lo vi en la cena y lo vi al otro día en la mañana. Y yo cuando fui, creí que se me había olvidado del plato de arroz con maíz, que no me gustaba en ese tiempo y ahora lo adoro. Mi papá, muy sabio para enseñarme, iba más allá de la nutrición física, sino el carácter, es así. Todo se aprende, mi hermano, espiritual y físicamente, todo se aprende. Y qué bueno que nosotros en Cristo entendemos más eso, amén. Todo se aprende. El Señor nos puede quitar los malos hábitos para aprender a seguir. Y cuando yo creía que se había olvidado de eso, ¿y qué vamos a comer? Y sale de la estufa el glorioso plato de arroz con maíz. Yo aprendí, y lo puedo decir ahora, de que no, había un plato principal que había que comer. Ese plato no se podía perder. Hermano, y si nosotros entendemos esto en nuestras casas, ¿cuánto más en la casa de Dios? Amén. Amén. Hermanos, así. Y ahí comencemos a pensar, hermano. Comencemos a pensar en los platos que el Señor nos ha puesto por delante. Comencemos a pensar, hermano, mire, yo en el amor del Señor, yo creo que el Señor toma en cuenta esto, porque es Él que ha diseñado una forma. Él nos toma en cuenta a nosotros. Y muchas veces estamos, pero Señor, yo como oveja necesitaba esto para la lana, para mi alimento. Mira las piernitas, Señor, como las tengo flacas. Y el Señor nos va a decir, mira aquí. Este es el alimento y los platos. Hermano, y eso nos debe a nosotros ayudar en el corazón a ilustrar cómo estamos creciendo. El Señor tiene un plan para nuestra familia. Y el plan debe ser completo según lo que Dios ha diseñado. Amén. Amén. El Señor ha puesto una jerarquía y ha puesto una forma. Y no deja de ser una realidad esta nutrición, hermano. Mire, hermano, yo he estado en muchas iglesias. Y yo puedo decir con el amor del Señor, y puedo yo entonces vender el producto porque lo estoy usando, en decir, hermano, el Espíritu Santo, con la misma Biblia, con una sola interpretación, hermano, mire, me ha dado a mí como hijo de Dios, con diferentes pastores, diferentes iglesias, la nutrición para cada fecha y día, hermano, para lo que yo necesitaba en la vida espiritual. No faltó en las iglesias que yo he estado, con un pastor específico, hermano. Entonces pensemos, y por último allí, hermano, el Señor le da importancia a su siervo que ha puesto. Y hermano, no queremos que ovejas entonces caigan en el veneno, en el error, en la confusión, o luego en la falta de carácter por brincar. Mire, de pastos y pastos a otros lugares. Hermano, oiga bien, imagínense otra vez la oveja. ¿Usted se imagina la oveja? Esta mañana dijimos características que aún se acostumbran a estar con el mismo redil. Y como tienen corta visión, dice que deben estar cerca de las otras ovejas. Y luego está el pastor allí guiando. Por aquí es que van, por aquí no. Cómanse esto no te lo comas. Primero, hermano, todo pastor conoce sus ovejas también. Y locales. Por eso el Señor ha terminado esto. Si no, fuéramos una iglesia universal con un pastor universal, eso no existe, hermano. Pablo, Pedro y todos los apóstoles comenzaron a edificar iglesias, que son las cartas que tenemos hoy, en Gálatas, Efesios y todos esos lugares. Y decía a los ancianos, a los diáconos, a los obispos, allí, no avispas, hermano, a los obispos, a los sobrevedores que el Señor ha puesto. Hermano, imagínense a la oveja brincando de un redil a otro. ¿Qué pasa con esta oveja? ¿Será bien cuidada? ¿Tendrá más peligro? ¿Será sabio que haga esto una oveja sola, sin visión y defensa y brinque a otro lugar?
va a estar a expensas ¿de qué? De que los lobos, de que el peligro, de que se quede y caiga por un lugar, de que caiga en un hoyo, de que se hiera. Hermano, eso no deja ser una verdad de la vida espiritual. El diablo eso es lo que quiere. O vean que está en lejos de redil y que son presa fácil. Ahí está. Porque está sola por allá. Y el diablo sí conoce también a los cristianos. El diablo conoce las debilidades. El diablo sabe la palabra de Dios. Y conoce el diseño que Dios ha determinado, hermano. Hermano, el Señor quiere pastorear tu familia. Amén. Amén. Déjate alimentar. Vamos a Jeremías 35, 2 versículos para terminar. Jeremías y otro más. Y vemos aquí advertencias fuertes de la importancia que Dios le da a estos siervos para que no perdamos de vista y por fe, ¿verdad?, no caigamos en estos errores. Jeremías 35. Y aquí establecemos, para terminar este argumento, hermano, el no escuchar a estos siervos, los pastores de Dios, es igual a no escuchar a Dios, porque ellos repiten y guían al pueblo de Dios a hacer la voluntad de Dios. Jeremías 35, 15 nos recuerda esto. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oíste, ni lo oyeron. Dice allí, ¿qué dice el Señor? Ni me oísteis. ¿Y quién eran los que estaban hablando? Los siervos y profetas de Dios. Por lo tanto, todo siervo, todo pastor, en ese tiempo todo profeta que proclamaba el evangelio del Señor, que aconseja a las ovejas, hermano, Dios le ha dado autoridad. El no escuchar a estos siervos de Dios es igual a no escuchar a Dios. Dios se lo tomó personal, el que no se escuchara, porque Dios fue el que diseñó este plan para guiar a su pueblo. Vamos a terminar en Judas 1. Hermano, el libro de Judas, penúltimo libro de la Biblia, nos habla y es impactante ver también esta realidad. Lamentablemente, como toda decisión, vendrán muchos que si osan o si deciden no ser guiados. Fíjese entonces lo que dice la palabra aquí en Judas, para tener cuidado, para nosotros estar advertidos y de verdad ver el poder de Dios en ser alimentados y pastoreados. Judas 1, 11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Así que en resumen, ahí tenemos a todos los pecadores grandes juntos en una sola olla. Fíjese lo que dice el 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y usted puede seguir viendo más descripción de lo que Dios da. En otro sentido, hermano, mire, Dios no ha diseñado al pueblo de Dios para que sea paciente a sí mismo. Judas 1:12. Hermano, esto lo hace un lobo. Esto no es lo que el Espíritu de Dios va a motivar en un creyente. Fíjense, hermano, que da hasta cierto temor, porque dicen vuestros ágapes. ¿Qué significa esto? Miren, allí viene la realidad de la cizaña y del trigo, que parecen iguales, pero no hay allí temor de Dios. Y claro que en este sentido no se va a ver seguimiento, no va a haber su humildad para ser guiado. Así que, mi hermano, el Señor nos ayude a nosotros ser alimentados según el plan de Dios. Eso es lo que el maligno, ¿verdad? Que también en la ilustración de la oveja, ¿qué sería el diablo? El león rugiente, que quiere comerse, que quiere destruir a la oveja y al pueblo de Dios. Sin un pastor, sin un lugar donde se reúna para alimentarse, para beber,
esas aguas de reposo que el Señor lo hace y ese pastor también imita para llevar a esta grey del Señor, o esta oveja va a ser una presa fácil para el diablo. Y termino diciendo allí, ningún pastor querrá asumir autoridad que Dios no le haya dado, pero hay de aquellos pastores que no asumen la responsabilidad que Dios les ha dado. Así que, mis hermanos, que el Señor nos dé una motivación más para ser alimentados. Amén. Que el Señor siga ayudando a nuestra familia a crecer según el plan de Dios. Y aún vengan consejos que son como clavos hincados. Identifiquemos que el Señor nos está hablando en nuestros corazones. Porque siempre, dice el Señor en Hebreos 12, que también cuando hay consejos, hermano, nuestros hijos derraman lágrimas. Yo no quiero que derramen lágrimas. Y algunas veces quiero yo derramarla también. Cuando uno tiene que estar corrigiendo o uno se cansa. Y es la misma forma en que Dios hace con nosotros. Nos enseña con amor, pero muchas veces nos corrige y nos duele. Y entonces, ¿qué pasa? Que si obedecemos a su consejo, si nos humillamos y nos rendimos ante su voluntad, va a haber fruto de justicia. Eso significa que crecimos espiritualmente. Eso significa que la oveja va a sanar. Eso significa que dejamos el pecado y nuestra familia crece y se edifica en la voluntad de Dios. Amén. Déjate alimentar, mi hermano. Que aquí tenemos un panorama, ¿verdad?, más del ministerio del Señor. Hermano, ¿por qué? Porque muchas veces pasa que ovejas ignoran el ministerio. Y cuando no entendemos, se entiende que no aceptemos algunas cosas o no aprovechemos esas bendiciones. Pero luego que entendemos, hermano, que el Señor dé la gracia para ver la bendición de Dios, hermano. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres que tienes el plan glorioso y maravilloso. Que estemos firmes y constantes y tú des ese crecimiento, mi Dios, conforme a tu voluntad, Señor. Que entreguemos nuestros pecados a ti y podamos seguir viendo esa perfección, ese ajuste, Señor, esa transformación y santificación de tu Espíritu en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Déjate alimentar y vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos 20. Aquí está otro de los versículos favoritos de los pastores, porque nos dice esta labor, como Pablo recordaba a estos ancianos pastores allí en este pasaje, Hechos capítulo 20, versículo 28, aunque veremos otros pasajes. Vemos la verdad de esta tarde y lo aplicamos a la familia. Dios quiere pastorear nuestras familias, hermano. Dios quiere que sigamos creciendo, utilizar a sus pastores para que podamos crecer como familia. Hechos 20, 28. Dice la palabra de nuestro Dios allí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pues yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así que, mis hermanos, en este versículo tenemos una palabra que nos sigue recordando la ilustración que recordamos esta mañana. ¿Cuál fue? Que somos ovejas, ovejas del Señor cuando hemos nosotros confesado a Jesús como Salvador. Somos sus hijos, pero Él nos ha dicho que somos ovejas. ¿Y por qué somos ovejas? Porque tenemos un pastor que nos va a guiar esta mañana. Pero fíjense cómo sigue la misma ilustración. Pablo les dice aquí a los hermanos: mirad por vosotros mismos, hermano. El pastor tiene que orar por él mismo. La congregación, las ovejas, deben orar por ese pastor. Porque todos tenemos, ¿verdad?, ese privilegio por la sangre de Cristo Jesús. Esta mañana de seguir recordando el plan de Dios. Déjate guiar. Pero luego recordando esta ilustración que va desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, de lo que somos como cristianos, ovejas. Vamos a ver el segundo punto de pastoreando la familia. Déjate alimentar. Déjate alimentar. Vamos a orar, que el Señor nos use solamente como instrumentos. Oremos. Gracias, Dios eterno, Padre celestial. Te damos gloria, Señor, y queremos aún pedirte perdón como allí cantamos. Si en algo te quitamos, Señor, de tu gloria, de tu nombre, que es sobre todo nombre. Como humanos esta mañana recordábamos allí, Señor, en Santiago, que el hombre en su tendencia natural y pecaminosa
es pronto para hablar, y tú nos has mandado, tu Espíritu nos controla, para que seamos tardos para hablar, seamos prontos para oír, que se entiende más que solamente hablar, se van nuestras pasiones, a nosotros escucharte más, que nosotros responder primero, a nosotros escuchar tu voz antes de dar pasos en nuestras vidas. Oh Señor, gracias por los varones aquí presentes, Señor, y gracias por las hermanas también, pero pensando en el hombre, Señor, que tú has puesto como el principal en la familia, como el principal en el liderazgo, Señor, de la iglesia, de todo lugar, para nosotros escucharte a ti, Señor, y luego ser voceros de tu palabra en nuestras familias y en todo lugar, para que nos ayudes en esta generación, mi Dios. Padre, úsame solamente como un instrumento, como un puente, Señor, de tus palabras. Somos inmerecedores, pero por tu gracia clamamos que tú obres, Señor, que nos dé gozo, que nos alientes, que nos exhortes, que nos enseñes, que nos corrijas, Señor. Y aún tú puedes salvar todavía, Señor, con tu palabra, y tú mitigas toda necesidad. Gracias porque te hemos adorado, alabado. Gracias, Señor, por recordar tus atributos y tu gloria. Oh Padre, haz tu obra. Vamos allí a este segundo mensaje que hemos titulado Pastoreando tu familia. Hemos visto que es parte del plan de Dios para que nuestra familia siga creciendo, para que en este tiempo todo cristiano vaya a la voluntad del Señor. Necesario reconocer. Vimos esta mañana la guía que Dios ha puesto. Es Él. Vimos allí en Hebreos cómo el Señor ha puesto estos siervos para velar. Vimos que hay dos personas que velan por tu vida espiritual. Tú mismo, siendo sobrio y velar, según 1 de Pedro 5:5, y según Hebreos 13:17, el pastor vela por tu vida también. Y como que da de dar cuenta. Así que esto es parte de lo que debemos tomar en cuenta. Y la invitación